Hermanos, en esta hora lo que vamos a hacer es disponer nuestras vidas y vamos a adorar a Dios, vamos a orar a Dios, vamos a clamarle a Dios. Señor, en esta hora que estamos en tu presencia, Dios mío, hemos venido a humillarnos, hemos venido a postrarnos, hemos venido a reverenciarte en esta hora. Porque sabemos una cosa, Señor, que solo tú puedes ser adorado, que solo tú puedes ser reverenciado y solo tú puedes ser glorificado. Nos reunimos con un solo pensamiento, Señor, y es de humillarnos, Padre, y llegar a tu presencia. Hoy agradecidos de ti, Señor, por lo que has hecho y sigues haciendo. Por esta maravillosa mañana, Señor, que al despertarnos podemos saber, Señor, que tú estás estás en nuestras vidas y que podemos glorificarte. Señor, pon en nuestras vidas corazones sinceros y entregados para ver tu rostro. Si hay momentos cuando clamamos y oramos y no vemos respuesta, Señor, ayúdanos a pensar no que te has olvidado de nosotros, sino, Señor, Dios mío, que tú sigues observando, Padre, hasta un cierto límite, Padre, en nuestras vidas. Padre, rogamos y suplicamos, Señor, Dios mío, que nuestra oración esté delante de ti, Padre. Sabiendo, Señor, Dios mío, que cuando una iglesia se une, una iglesia es poderosa en oración. Gracias por las respuestas que hemos recibido, que son muchas las que hemos recibido, Señor. Y las que estamos por recibir, Padre Santo, sé que de ti, Señor, vienen todas las respuestas. Gracias, Señor, Dios mío. No tenemos palabras, Dios mío, cómo agradecerte lo bueno y maravilloso que tú has sido con nosotros. Por eso que queremos desnudar nuestros corazones, Señor, delante de ti en esta mañana, Señor Dios mío, y decirte, Padre, que te amamos, que no queremos apartarnos de ti, Señor Dios mío, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras iniquidades, Señor, y nos ayudes, que el temor del Señor esté en nuestras vidas, que el Espíritu del Señor esté en nuestras vidas cada día, Señor. No queremos fallarte, Dios mío, que la necesidad de nosotros en esta mañana y todos los días seas tú, Señor. Esa necesidad, Señor, que cubre todas nuestras vidas, Padre. Padre, te adoramos, Señor. Queremos conocerte cada día más, Señor. No queremos conocerte solo de oído, sino conocerte en espíritu y verdad. Porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y verdad. Señor Dios mío, Padre eterno, Señor, pido, ruego y suplico, Dios, que nuestras oraciones lleguen a tu presencia en este momento, Señor, para que seas tú quien tomes el control de cada cosa que se haga en este lugar, Señor. Que cada cosa que se haga en este lugar, Señor, podamos glorificarte, Dios. Que nuestras vidas se llenen de tu presencia en esta mañana y que nuestras vidas, Señor, se gocen en tu presencia, Padre, con nuestra reverencia. Señor, ayúdanos, Dios eterno. Nos ha costado, Dios mío, pero estamos en tus manos, Señor, y sé que tu misericordia no se ha apartado de nosotros. Tu misericordia no se ha apartado de este pueblo, Señor. Dios mío, Padre, escucha nuestro clamor, Dios eterno, y ayúdanos a entender, danos un espíritu de sabiduría y de entendimiento y de humillación, Señor, para entender, Señor, tu buen propósito, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que la nuestra, Señor. Dios todopoderoso y bendito, en esta mañana, Dios mío, bendigo a cada vida, Señor, que en esta hora se postra delante de ti con sinceridad, Dios mío, y derrama su corazón en estos pocos minutos, Señor. Señor, lo que hacemos aquí, Señor, lo hacemos con un propósito y es de glorificarte a ti, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amado Padre Celestial, Señor, Dios mío, escucha nuestro clamor ahora, Padre, Dios Todopoderoso. Que tu Santo Espíritu nos llene, Señor, en esta mañana. Que nuestro corazón, Señor, que la palabra de Dios, Señor, mueva nuestras vidas y haga reflexionar nuestras vidas, Señor, y ver, Padre, dónde estamos fallando, Dios mío. Pon en nuestros corazones, Señor, atención, nuestros oídos atentos a tu palabra, Dios eterno, en esta mañana. Dios mío,
Clamamos a ti porque sabemos y tenemos la plena seguridad que tú nos escuchas y hemos recibido respuestas y sabemos, Señor, que cuando un pueblo unido, una iglesia unida clama a ti, Señor, tú puedes, Señor, verdaderamente, Señor, hacer muchas cosas grandes, Señor. Entonces nosotros pedimos, en esta mañana, que nuestras vidas tengan un cambio, Señor Dios mío. Queremos que nuestras vidas sean transformadas, que nuestras vidas sean cambiadas cada vez que vamos a tu presencia. No queremos ser igual, Señor, todos los días. Queremos que todos los días haya bendición, Señor Dios mío, y crecimiento en tu presencia, Dios eterno. Por favor, Dios mío, te adoramos, Señor, y nos postramos a ti, Señor Dios mío, en esta hora, porque sabemos que necesitamos de ti. Necesitamos que tú sigas cambiando, Señor, en nuestras vidas lo que haya que cambiar, Padre. En nuestros corazones haya un verdadero amor y anhelo a tu palabra, Dios mío. Verdaderamente que haya, Señor, el deseo de estar en tu casa, Señor, junto a nuestros hermanos, como dijo el salmista David. Qué bonito y hermoso es andar los hermanos juntos en armonía. Ayúdanos, Señor, a experimentar esa armonía, Padre, en tu presencia cada día, Señor. Esa armonía, Padre, que nos permite, Señor, conocerte más, Padre. Que nos permite amar a nuestros hermanos. Que nos permite, Señor, crecer cada día, Señor, en cada cosa que hacemos, Señor Dios mío. Padre, rogamos también, Señor, que en esta mañana, Padre Santo, tú uses tus vasos, Señor, que uses al predicador de esta mañana, Señor, que lo uses, Señor Dios mío, de manera, Padre Santo, que todos nosotros, nuestros corazones estén abiertos para recibir esa palabra maravillosa, Dios. Que nos podamos ir de este lugar en esta tarde, Dios mío, meditando y reflexionando lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que cada alabanza, cada canto, Señor Dios mío, lo podamos disfrutar, Dios eterno. No queremos ser igual, Señor. No queremos, Señor, salir como entramos. Queremos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor, porque la administración de todo este culto, de toda esta palabra es para ti, porque la gloria y la honra siempre va a ser para ti, Señor Dios mío. Padre, permite que en esta mañana, Señor Dios mío, cada cantante, cada joven, cada persona que está sentada en este lugar, Señor, pueda ser llena de tu Santo Espíritu, Señor Dios mío. Y que al tener, Dios mío, esa intimidad en nuestros hogares y en todo lugar donde estemos, Señor, podamos sentir, Dios mío querido, que el gozo de tu Santo Espíritu está en nuestras vidas, Señor. Dios eterno, clamamos, rogamos, Señor Dios mío, que cada momento de nuestras vidas, cada situación de nuestras vidas, Señor, por muy adversa, por muy triste que sea, Señor Dios mío, nosotros podamos saber que tú estás en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Señor Dios mío, muchas veces, a veces nos hemos decepcionado un poco, nos hemos entristecido, viendo, Señor, que no hay respuesta, pero hay un momento del Señor para cada oración, para cada respuesta, para cada adoración, Señor Dios mío. Y sé, Padre Santo, que nuestras oraciones no quedan en el aire, sino que nuestras oraciones suben a tu presencia, al trono de la gracia de Dios. Padre Santo, es un momento donde tú, Señor, sabes en qué momento, en qué día, en qué hora, Señor, vas a contestar, Dios mío. Pero sí sabemos algo, Padre, que tú nos has sostenido, que tú nos has mantenido, que tú, Señor, has provisto nuestras vidas, Señor, que tú nos has guardado, Dios eterno, y nos sigues guardando en medio de toda oscuridad, en medio de toda pandemia, en medio de todo desierto, Señor. Tú has seguido con nosotros, Padre. Podemos dar gloria y podemos contar muchos testimonios de lo que tú haces en nuestras vidas. Por eso te glorificamos, Señor, por eso te bendecimos y por eso te amamos, Señor. Bendito seas para siempre. Padre, en esta mañana también quiero rogar, Dios mío, que cada palabra, Dios mío, que salga de la boca, Señor, de cada hijo tuyo, Señor, tenga efectos en el corazón de las personas, de aquellos que no te conocen, Señor Dios mío. Si en este momento hay alguna persona que habla, alguna red social, y en ese momento hay una palabra de Dios
para ellos, Señor, que ellos se puedan detener a escuchar y que tú puedas trabajar en la vida de esas personas, Señor. Yo sé que eso no es casualidad, Señor Dios mío, porque tu poder es infinito y tú puedes hacer como quieres. Señor, pedimos y rogamos también, Señor, por cada hombre y cada mujer que ministra en esta hora en cualquier parte de Venezuela y el mundo, Dios eterno, para que tú uses también esos vasos, Señor, para que tu iglesia, especialmente en Venezuela, Señor, comience a cobrar más vida, Padre Santo. Una muestra de que tu poder es grande y que tú estás atento a la oración del justo, Señor Dios mío. Fueron estos días donde estuvimos clamando, Señor Dios eterno, por 1, por 2 días, 3 días, Señor, y hemos visto tu gloria, Padre. Hemos visto cómo tú, Señor Dios mío, destruiste, Padre, todas esas maquinaciones malignas del enemigo. Señor, sabemos, Padre, que cada respuesta tuya, Señor, va a ser contestada. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos. Gracias porque sabemos que tú estás allí, Señor Dios mío, para contestar, Dios mío, en tu voluntad y en tu tiempo, Señor. Lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Padre Santo, gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Todas las naciones hablan de su nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, asombroso. Amén. ¿Cuántos quieren al Rey? Todas las naciones hablan de su nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, asombroso. Tu
Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Un aplauso fuerte al Rey. Que llegue a su trono de gracia. Fuerte, hermano, fuerte, fuerte, fuerte. Que me escuche. Seguimos adorando tu santísimo nombre, Padre. Es la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viviste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa
gracias te damos, Señor. Tú eres el único merecedor de toda la alabanza, Señor. El único digno de recibir todo reconocimiento, Padre amado. Hoy te bendecimos y te adoramos, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos estando en su presencia con espíritus agradecidos. Le invito a abrir su Biblia en la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Señor, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Rey de gloria, permite que esta llegue a cada corazón, bendito Dios, y que puedas ministrar conforme a tu propósito, Padre amado. Nos rendimos en tu presencia, bendito Dios, porque todo lo que hacemos, Señor, queremos hacerlo para ti como una muestra de amor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos brevemente a tocar un punto que es vital en la vida del cristiano, que es la oración. Cuando nosotros pensamos en oración, normalmente pensamos en necesidades, porque ciertamente de Dios obtenemos el oportuno socorro. Necesidades como, por ejemplo, en una enfermedad, por sanidad, por provisión de parte de Dios, por nuestra economía, por el trabajo, por el sustento, por nuestra familia, por nuestros hijos. O sea, siempre vamos a tener necesidades, y sabemos que en la presencia de Dios existe el oportuno socorro, y en verdad es así y es lo correcto. Pero debemos entender que como cristianos el diseño teológico de la oración no se puede limitar a pedir. La palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para ser más exacto, nos decía 3 verbos: pedir, buscar y llamar. Lamentablemente, por cuestiones de cultura, de historia, hemos limitado la oración solamente a pedir, y con ello, entre muchas cosas, hemos limitado el accionar de Dios en nuestras vidas. Dios está atento a nuestras necesidades, sí, pero Dios quiere que busquemos. Dios quiere que llamemos. No podemos limitar la oración a solamente pedir, porque estaremos cometiendo un grave error sobre lo que es nuestra comunión con Dios. La historia bíblica está expresada en momentos significativos de oración, de encuentro con Dios. Cuando se dedicó al templo, la oración de David después que pecó, Moisés, cuando le decía a Dios: si tú no vienes conmigo, no iré a ningún lado. O sea, la vida de oración del hombre
debe ser un encuentro con Dios. Lamentablemente hemos suscrito la oración simplemente a una necesidad. Y eso es algo que estamos obligados a cambiar. Nuestro Señor Jesucristo, entre las muchas cosas que hizo, reivindicó el valor de la oración. Expresa los evangelios que Él acostumbraba a irse a un lugar aparte para tener ese momento de intimidad en la presencia de Dios. También Él decía, cuando le preguntaron, enséñanos a orar, una de las cosas que él expresó es que ve un lugar separado, cierra la puerta, de una manera figurativa, o sea, apártate, busca intimidad. En la intimidad de la presencia de Dios hay libertad. En la intimidad de la presencia de Dios permitimos que su Santo Espíritu ministre a nuestras vidas. Y en ese cambio que Dios va a producir, vamos a encontrar entre las cosas, número uno, el servicio a Dios. Porque nosotros le vamos a servir a Dios no en donde nosotros querramos hacerlo, no en donde nos digan en donde lo vamos a hacer. Le vamos a servir donde el Espíritu Santo, en la eternidad de su propósito santo e infinito para nosotros, Él lo tiene ya planificado. Entonces, si queremos servirle a Dios, tenemos que tener momentos de intimidad. Cristo decía, orad y velad para que no entréis en tentación. Entonces, busquemos apartar tiempo de nuestras vidas en la presencia de Dios. Miren, hay cosas en la oración que yo puedo decir aquí delante de ustedes, y hay otras que tengo que decirlo en la intimidad, porque en la intimidad voy a tener toda la libertad para hacerlo. Otro mito que nosotros tenemos que derribar: orar no es hablar con Dios, porque hasta nuestro silencio le habla. Muchas veces hemos estado en silencio y ahí Dios ministra nuestros corazones y habla más que nuestras palabras. Ciertamente hablamos con Dios, pero busquemos cultivar hábitos espirituales que nos permita estar separados en el día 5 o 10 minutos. Dios ahí va a ministrar. Ahí Dios nos va a guiar, nos va a fortalecer para adorarlo, para bendecirlo y para buscarlo. Ahí vamos a conocer el propósito de Dios para el servicio en su obra y beneficio de su iglesia y beneficio del mundo. Ahí vamos a entender y vamos a percibir que el mundo nos va a ver a nosotros, y cuando nos vea va a ver el rostro de nuestro Señor, porque en esa comunión vamos a amar, vamos a perdonar y vamos a ver como Dios nos ve a nosotros. Dios los bendiga, hermano, y reafirmo: busquen momentos en el día para crear tiempo de intimidad. Dios no anda a la carrera, Dios no tiene problema de tiempo. O sea, 5, 10 minutos, 20 minutos, háganlo. No es fácil, pero quien busca de Dios, Dios buscará de él. Y les garantizo en el nombre del Señor que su vida va a cambiar y van a conseguir lo que Dios tiene planificado. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Filipenses, o la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2 versículos 5 al 8. El hermano William 15 días atrás habló en esta misma epístola, excelente la predica del hermano William,
El enfoque fue sobre la humildad, característica necesaria en cada uno de nosotros. Esta mañana yo voy a continuar predicando en esta misma epístola y el enfoque va a ser la encarnación de Cristo. Voy a dividir esta predicación en dos secciones. Una va a ser, y es la de hoy, la humillación de Cristo. Vamos a estar viendo desde el versículo 5 hasta el versículo número 8. Y la siguiente, que será el domingo de acá a 15 días, será desde el versículo número 9 hasta el versículo número 11, que es la exaltación de Jesucristo. Amén. Felicidades a los padres. Sé que fue la semana pasada, no fue hoy, pero como la semana pasada no tuvimos servicio por ser radical, hoy les felicito a todos en lo personal. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 8. Y no cierre por favor su Biblia. Hoy necesito que usted mantenga su Biblia a la mano y sea rápido buscando versículos, porque el tema que vamos a tratar, como es la encarnación de Cristo, no es de una manera ligera cualquier tipo de tema, sino es mostrar cómo Jesús, siendo Dios y estando en la gloria con Dios, dejó parte de su gloria para venir y humanarse o entrar en el cuerpo humano, ser un hombre como lo somos cada uno de nosotros. Filipenses 2 del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La idea de que Dios pueda poseer un cuerpo humano para muchos es una idea no fácil de concebir. Es una idea que puede ser para algunos una herejía. Algunos enseñaban que Jesús simplemente vino en el espíritu y lo que se veía era una imagen, no un cuerpo físico como tal. Otros decían que Jesús efectivamente vino en carne, pero para venir en carne dejó de ser Dios, ¿sí? Y pasó a ser un simple humano con todas las limitaciones. Para nosotros decimos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Entonces Jesús no dejó todo para venir a la tierra. O Jesús no era solo un espíritu para poder estar acá en la tierra, o tampoco era solo un cuerpo para poder estar acá en la tierra. La idea, voy a leerla aquí en los extractos de cosas que conseguí por allí, dice: la idea de que Dios pudiera o estuviera dispuesto a convertirse en hombre era una piedra de tropiezo para la comprensión humana. No era fácil de aceptarlo. Por ejemplo, para los paganos, un hombre llamado Celso, un griego que escribió cerca del año 170, consideraba una vergüenza la teoría de la encarnación y argumentaba que Dios es bueno, bello y feliz, y que existe en un estado de lo más hermoso. Si entonces, el razonamiento, Él desciende para estar con los hombres, tiene que pasar por un cambio de lo bueno a lo malo, de lo bello a lo vergonzoso, de la felicidad al infortunio y de lo que es mejor a lo que es de lo más malvado. Celso, en su obra, capítulo 4, verso 14. Este escritor del siglo 170 no estaba de acuerdo en que Jesús haya dejado todo para venir a ser hombre. Él no podía entender o concebir la idea de un Dios que todo lo tenía, todo lo poseía, toda su gloria, para venir a humanizarse. Ahora, si vemos un libro llamado Nuevo Testamento, La vida y la época, escrita por Lauren O. Richards, dice: en la cultura heleno-romana no era impensable que un ser humano pudiera ser elevado a la divinidad. Algunos críticos del cristianismo hasta admitían que Jesús podría ser alguien que hubiera pasado por ese cambio, aunque veían con aversión la posibilidad de que este judío, hacedor de milagros, estuviera a la par de alguno de sus antiguos héroes.
Por ejemplo, uno de esos héroes pudiera haber sido Daniel. Pero para ese único Dios que los paganos más iluminados del siglo I sí aceptaban, sería impensable dejar ese estado bueno, bello y feliz, entre comillas, como lo llamaba Celso, en el que él debía existir para que aceptaran, o sería impensable dejar ese estado. Rebajarse a la condición de ser humano, eso jamás, decían ellos. Esa transformación no solo iría en contra de la naturaleza, sino que no le convenía en absoluto. Es decir, algunos griegos romanos tampoco podían aceptar la idea de dejar su gloria, dejar todo para venir a humanizarse o a poseer un cuerpo humano. No podían asimilarlo. No, esto no puede suceder. Jesús quizás puede ser un héroe, un hombre del tipo de Daniel, alguien con muchas capacidades, pero no podía, si era Dios, entrar en un cuerpo humano, o si era humano, poder ser Dios. Ahora, en el credo de Calcedonia, y es que estoy demostrando a través de distintas citas lo que se pensaba en la época, el cual se escribió en el año 451 en Bitinia, Asia Menor, dice que las dos naturalezas estaban unidas. ¿Cuáles naturalezas? La divina y la humana, ¿sí? Estaban unidas sin mezcla, sin cambio y sin división y sin separación. Esto significa que el complejo entero de los atributos de la deidad y los de la humanidad perfecta siempre se mantuvieron en Jesucristo desde su encarnación. El credo de Bitinia, desde ese entonces, o de Calcedonia, perdón, en Bitinia, ya decía que efectivamente Jesús era 100% Dios y 100% hombre. No era 50-50, sino 100% de cada uno de ellos. Siendo hombre, estando en una naturaleza humana, no había dejado su esencia como Dios, y siendo Dios y estando en un cuerpo humano, no estaba, con toda la cantidad de limitaciones que un cuerpo humano pudiera tener en cuanto a la esencia divina, pero sí limitaciones en cuanto a la esencia humana. Es decir, Jesús 100% Dios, Jesús 100% hombre. Al leer estos versículos podemos darnos cuenta que estamos frente a uno de los pasajes más importantes y conmovedores que Pablo haya podido escribir. Algunas veces leemos Filipenses capítulo 2, versos 5 hasta el 11, y pasamos sin detenernos, de una manera muy rápida. ¡Wow! ¡Qué importante esto! Pero si nos tomamos un tiempo, nos detenemos a analizar lo que allí dice, podemos decir: Dios hizo todo esto. Jesús se humilló a tal punto que llegó a hacer eso. Vean ustedes lo que dice el versículo número 6. El cual, siendo en forma de Dios, forma. El hermano William decía 15 días atrás que la palabra forma viene de una palabra griega que tiene que ver con morfe, ¿sí? Tomar una forma, de mantener la semejanza sin dejar de ser. Esa era o es el significado de la palabra morfe. Ahora, el lenguaje griego es muy rico en algunas palabras. Para esta palabra forma, ellos también tienen otra palabra que se llama esquema. Ahora, esta palabra esquema tiene que ver también con morfe, pero con cambios que pueden suceder. En tal caso, en Jesús, la palabra fue morfe porque no tuvo cambios. Es decir, Jesús fue Dios, sigue siendo Dios y se humanizó también. No hubo ningún cambio en él. Para nosotros los que acá estamos, la palabra sería esquena. ¿Qué quiere decir esquena? Esquena quiere decir que nosotros hemos sufrido cambios, y esos cambios se pueden ver, y usted los ha visto en su vida física. Antes usted podía correr con mucha velocidad, ahora hay ciertas limitaciones que le pueden impedir correr. Antes su cabello no era del color del que ahora tiene. Antes su composición física no era como lo que ahora tiene. Antes usted era pequeño, ahora es un poquito más alto. Antes era un poquito delgado, ahora está un poquito rellenito. O antes era relleno y ahora está delgado.
han habido muchos cambios que han sucedido en su cuerpo, y de allí la palabra forma, que tiene que ver que nosotros en nuestra forma se hace la palabra esquena con cambios, mientras que la palabra forma del versículo 6, perdónenme si estoy confundiéndoles, del versículo 6 cuando se refiere a Jesús es morfe, no tiene ningún tipo de cambios, mantiene toda lo que era Dios, aún está allí en ese cuerpo. Esta palabra significa que nunca cambia, es decir, Jesús es Dios, existió siempre, ha existido desde todos los tiempos y nunca dejará de existir. Nosotros, como no somos morfe, en cualquier momento vamos a partir de esta tierra y vamos entonces a dejar de existir. Dice que dejó de ser, siendo en forma de Dios. Fíjense ustedes el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si leemos algunos pasajes podemos constatar esto. Quiero llevarles y les invito que por favor vayan rápidamente en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo número 1. ¿Lo tienen? Ok, perdonen si no les espero, pero es que el tiempo avanza. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En este solo pasaje hallamos tres enunciados. Primero dice que en el principio el verbo era, los que lo leyeron, en el principio el verbo era con Dios. Muy bien, ello nos muestra que el verbo existía antes de todas las cosas. Usted se pregunta, ¿y qué es el verbo? El verbo es la palabra hablada, mientras que el logos es la palabra escrita. En el principio había una palabra hablada, nadie le veía, simplemente había una palabra que llegaba a todos a través de los profetas, a través de Moisés, quien tampoco le vio, sino que escuchaba lo que Dios le decía. En el principio, Génesis capítulo 1, verso 1, allí hay tres personas que están formando y dice, hagamos al hombre, organicemos las cosas. Si notan allí el plural, entonces podemos ver que Jesús en el principio ya existía, ha existido desde siempre. Jesús no existe solamente cuando se hizo hombre, sino que ha existido desde siempre. En el segundo de los enunciados dice, del mismo pasaje, y el verbo era con Dios, es decir, el verbo estaba con Dios allí, en su misma gloria, misma esencia y misma forma. El verbo siempre estaba con Dios. No es que el verbo apareció tiempo después, sino que el verbo se hizo, dice, carne. Tercer enunciado, el mismo pasaje dice, y el verbo era Dios, es decir, su deidad y su unidad con aquel que en el segundo enunciado se llama Dios, aparecen allí, y el verbo entonces era Dios, es decir, Jesús ha sido preexistente desde todo el tiempo. Jesús no solamente aparece en el Nuevo Testamento, no, en el Antiguo Testamento Jesús no aparece, no, Jesús siempre ha estado en todo el proceso de la creación. En el mismo Evangelio de Juan les voy a llevar al versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Y ese verbo, esa palabra que antes se hablaba, se hizo carne, se humanó, ¿cierto? Y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesús como preexistente quiere decir que existía desde antes que apareciera en la escena del Nuevo Testamento. Jesús estaba lleno de gloria y compartía todas las cosas con su Padre. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, les dije que íbamos a buscar en la Biblia y que no la fuera a cerrar. Dice capítulo 8, verso 58. Necesito que vayan rápido, yo voy a ir rápido, me disculpen que no los espere. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuera, ya Jesús era, es decir, ya existía.
El mismo Jesús está dándole a los escribas y fariseos una enseñanza acerca de quién era Él. Él era eterno, es eterno. Y ellos por esa causa se molestaron, porque ellos no podían aceptar que Jesús fuera el gran yo soy. En Juan, Evangelio capítulo 17, versículo 5, seguimos porque necesito que usted quede bien claro de la enseñanza de esta mañana, de la prédica. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El mismo Jesús está hablando de su preexistencia. Antes que el mundo fuese, yo estaba también contigo en la gloria. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19. Yo no voy a profundizar mucho en Colosenses porque la próxima semana le toca a uno de los jóvenes de la iglesia hablar de Colosenses y él va a profundizar un poco más allí en eso. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 1, versos 14 al 19? Perdón, 15 al 19. Nos dice: Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación o de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si ven la preexistencia y la gloria de Jesús acá en estos versículos. En el 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él, o que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hebreos capítulo 1, les llevo rápidamente. Busqué versículos que fueran libros que fueran fácilmente ubicables cuando usted tuviese que ir a ellos. Hebreos capítulo 1, versículos 1 hasta el 3. Nos dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si ven aquí la preexistencia de Cristo en todo el Nuevo Testamento. No hemos ido al Antiguo Testamento porque serían muchos los pasajes que tendríamos que estudiar para verlo. Pero ¿qué nos dice acá? Que Jesús dejó todo. Capítulo 2, verso 6 de Filipenses. Jesús dejó todo. ¿Para qué? Tomando forma de siervo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús habitaba y estaba con Dios, la esencia de la divina Trinidad, cosas que humanamente son inentendibles, no se pueden entender, cosas en las cuales los eruditos y teólogos pueden pasar años y años y años estudiando, pero que no la van a poder entender, así como Celso, el escritor del siglo 170, no podía entender que Jesús, teniendo todo, dejó de ser Dios para venir a poseer un cuerpo humano. Eso no era posible, pero a través de las mismas escrituras o de la Biblia podemos darnos cuenta que Jesús era Dios desde el principio y que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que Él estaba en el proceso de la creación, y que Él estuvo y estaba en todo momento con Dios. Simplemente que en el versículo 7 Él toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Sino que se despojó a sí mismo, se despojó. Esa palabra despojarse tiene un sentido bastante profundo. ¿De qué se despojó Jesús? Literalmente se vació. Ahora, ¿de qué se vacía Jesús?
o Juan capítulo 17, versículo 5, que lo acabamos de leer, de la gloria. Dice que dejó su gloria, y podemos ir, Juan 17, 5, rápidamente, ayúdeme a buscarlo usted, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Nos dice: y ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Jesús fue necesario que dejara su gloria para poder venir a poseer un cuerpo humano. Si Jesús hubiese mantenido su gloria, hubiese sido imposible que lo hubiésemos visto. Este mismo escritor del Evangelio de Juan vio a Jesús en toda su gloria. Libro de Apocalipsis dice que vio a Jesús allí de pie, y dice: y al instante caí como muerto. ¿Por qué? Porque era imposible que un cuerpo humano como el de Juan pudiese ver la gloria de Jesús en toda su perfección y viviese. Era necesario que Jesús, para poseer un cuerpo humano como el que ahora o luego tuvo, era necesario que tuviese que dejar su gloria. Ojo, dejó su gloria, no dejó su preexistencia, ni tampoco dejó su divinidad como Dios. Jesús simplemente se humanizó, pero el hecho de haberse vuelto humano, de estar en un cuerpo de carne y hueso, no quiere decir que había dejado su deidad. Si Jesús hubiese dejado su deidad, recordemos, gloria es lo físico que se podía ver en Jesús, y deidad es lo que está en Jesús, lo que le hace ser Dios. Él no dejó esa deidad, sino que Él mantuvo su deidad. De allí el hecho de que en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12, que no lo vamos a buscar, Jesús fue omnisciente. Jesús sabía lo que había en los corazones de las personas. Jesús podía conocer las cosas. Jesús pudo sanar personas. Jesús pudo obrar grandes milagros, de acuerdo que mantuvo su deidad como Dios. No tenía su gloria física de tal manera que los hombres pudieran verlo y tocarlo, pero sí estaba en un cuerpo humano. Mantenía aún toda su deidad. Él lo que hizo fue simplemente que se autodespojó, lo cual implicó la adición a una humanidad, y no implicó la sustracción de lo que era su deidad. Él mantuvo su deidad. Si Jesús hubiese dejado su deidad, sencillamente no podía ser Dios, no era Dios, porque el haber dejado la deidad era imposible para Él. Él mantenía su deidad, simplemente decidió dejar la gloria por un breve tiempo. Ahora, en el versículo 7, que lo vamos a leer allí, vamos nuevamente al versículo número 7, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, nuevamente la palabra morfe, ¿verdad?, de siervo hecho semejante a los hombres. Jesús dejó su gloria para morar en un cuerpo humano, un cuerpo de carne y hueso, tal como nos dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Su humanidad fue tan real como su deidad. Es decir, todos podían tocarle, todos podían estar con Él. Tuvo un cuerpo humano, de acuerdo a Lucas capítulo 2, verso 52. Jesús necesitó comer. Jesús exhibió características de hambre, sueño, cansancio, experimentó la compasión. Jesús tuvo todas las necesidades físicas que usted tiene. Él necesitaba descansar y sencillamente se iba a descansar. En la barca en plena tempestad, Jesús estaba profundamente dormido. El cansancio era tal. Jesús tuvo necesidad de tomar agua. Le dijo a la mujer: dame de beber. Jesús tuvo hambre. Jesús experimentó la compasión. Jesús, ante la tumba de Lázaro, lloró. Jesús tuvo un sentimiento, digamos, de nostalgia al saber que Lázaro ya no estaba. Sintió tristeza. Jesús era completamente humano. No era un simple espíritu, no era alguien del que se podía decir: no, es que es un cuerpo súper especial. Jesús tuvo que nacer como nace cualquiera de ustedes o como nacimos nosotros. Jesús no fue como Superman. Sí, yo sé que todos acá han visto en algún momento
a Superman, y la historia de Superman inicia con que un meteorito cae en la Tierra, y después de que el meteorito cae, llega a la escena donde se ve un niño como de, no sé, 8 o 10 años de edad. Jesús no fue como Superman, Él no llegó en un meteorito, Jesús tuvo que nacer. El ángel Gabriel le dijo a María, porque el ser que hay en ti, el santo ser que hay en ti, es hijo de Dios. Jesús pasó por el proceso embrionario que toda persona debe pasar. Jesús estuvo 9 meses dentro de un vientre. Jesús nació en un pesebre. Jesús también lloró y necesitó de alimentos. Jesús necesitó que su madre, María, humanamente le alimentase con su pecho, obviamente. Eso demuestra toda la humanidad que había en Jesús. Ahora, el mismo versículo nos dice que entre las características que había en Jesús, dice, como no hizo, o sea, es decir, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Su semejanza era la semejanza de un hombre, no era la semejanza de un ángel, no era la semejanza de un espíritu. Era la semejanza, según el versículo 7 que acabamos de leer, de todo un hombre. Louis Sperry Chafer, en su libro Grandes Temas Bíblicos, nos dice que se humilló a sí mismo. Nos dice que exhibió todas las características de cualquier ser humano. Así Cristo, dice él, de quien se habla en estos pasajes, tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Cosas que hombre quizás no puede entender, pero Él tomó la naturaleza humana sin dejar la deidad como Dios. Y en el versículo 8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, nos dice el mismo Lewis Perry Chafer, dice que Él estuvo cansado, pero Él ofreció descanso a los trabajados y cargados, según Mateo capítulo 11, 28. En Juan 19, 28 dice que Él tenía sed o tuvo sed, mientras que en Juan 7, 37 Él era el agua de vida. En Lucas capítulo 22, verso 44 dice que Él estuvo en agonía y curó toda clase de males y dolencias. Aunque había existido desde la eternidad, según Juan capítulo 8, verso 58, Él creció en edad como crece cualquier hombre, de acuerdo a Lucas capítulo 2, versículo 40. Jesús oraba, nos dice Lucas capítulo 6, 12. Pero ¿saben qué? Jesús respondía a las oraciones, nos dice Hechos capítulo 10, versículo 31. Es decir, la humillación de Jesús consistía en el hecho de que Él podía hacer todo, pero lamentablemente el estar en un cuerpo humano le limitaba en muchas cosas y también necesitaba. Así como Él oraba, Él tenía la capacidad después de poder responder las oraciones. Jesús podía hacer muchas cosas, pero había la limitación de un cuerpo humano que le impedía el poder hacerlas. La humillación de Cristo fue a tal punto de que dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, no solamente era humillante volver a la condición de un hombre, poseer un cuerpo como el cuerpo de Adán antes de pecar, era humillante, pero dice que aún después de haberse humillado a esa condición, se humilló más, es decir, a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, cuando estaba siendo juzgado, podía defenderse. Cuando Pilato le decía, dime, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién te haces a ti mismo? Háblanos de ti. Jesús sencillamente no respondía nada. Estaba en silencio. Se estaba humillando aún más hasta la muerte. Isaías capítulo 53 nos dice que Él se humilló hasta lo más bajo que una persona pudiera hacerlo, y hasta el punto de que lo exhibieran públicamente en la cruz. Él, dice el libro de Gálatas, o la epístola de Gálatas, dice que se humilló a tal punto que murió en una cruz. ¿Sabe que era humillante para un judío tener una muerte en una cruz? La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, Éxodo, que maldito todo aquel, me perdona la expresión, pero así lo dice la Escritura, maldito todo aquel que muriera en un madero. Jesús
en su condición de ser Dios y luego poseer una naturaleza humana, tuvo que morir en un madero. Pablo nos dice en Gálatas que Él se hizo maldición por cada uno de nosotros. Se humilló hasta lo más bajo. Él podía alegar delante de Pilatos: hey, un momento, soy Dios y puedo hacer lo que quiera en este momento. Él dijo: puedo poner mi vida y también tomarla. Es decir, Jesús mostraba su deidad. Él pudo defenderse delante de Pilatos y haber alegado. Él pudo pedir que miles de ángeles o millones de ángeles pudieran llegar en ese momento a socorrerlo, pero Él no lo hizo. Era parte de su humillación como hombre. Él era el perfecto hombre para Dios y el perfecto Dios para cada uno de los hombres. Jesús no tuvo como una estima el hecho de haber sido Dios, sino que decidió venir en una naturaleza humana, dejando su gloria y estando en la condición de un hombre para dar su vida por cada uno de nosotros. Un libro que estuve leyendo se llama Teología Sistemática, de Charles Riley. Nos dice en su teología, y voy a leerle algunos aspectos. Todo esto de su humillación lo hizo con el propósito de revelarnos la esencia de Dios. Quiero llevarles al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 11. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 7 hasta el 11. Nos dice: y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vean lo que nos dice Charles Riley. ¿Para qué fue necesario que Jesús se hiciese hombre? Él podía seguir manteniendo su condición como Dios y sencillamente seguir dejando que el mundo siguiera su curso. Uno, nos dice él, para revelarnos a Dios. Aunque Dios se revela a sí mismo en varias maneras que incluyen las magnificencias de la naturaleza que nos rodea, solamente en la encarnación reveló la esencia de Dios, aunque velada. No estaba toda la esencia de Dios en él. Obviamente había tenido que dejar su gloria, si no, no se hubiese podido ver nadie. En el segundo punto, dejó toda su gloria para venir a poseer un cuerpo humano con el fin de proveer un ejemplo para nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21 dice: la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo se nos presenta como patrón para nuestras vidas hoy en día. 3. Para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. Sin la encarnación no tuviésemos un Salvador. El pecado requiere la muerte como pago. Dios no muere. Así que el Salvador, en un cuerpo humano, tiene que ser humano para poder morir. Pero la muerte de un hombre común no pagaría por el pecado eternamente. Necesitamos entonces un Salvador que sea Dios y que también pueda ser hombre. Dios para no morir y hombre para tener que ser el ejemplo y dar su vida por cada uno de nosotros. Y esos dos los tenemos solo en Cristo. 3. Para cumplir el pacto davídico. Gabriel anunció a María el nacimiento de su hijo, que se le daría el trono de David, le dijo el ángel Gabriel a ella, y que ese trono sería eterno y que nunca dejaría de ser. Se necesitaba a un hombre para ocupar ese trono, pero se necesitaba que ese hombre fuese Dios para que el trono pudiera ser eterno. Otro, para destruir las obras del diablo, era necesario que el diablo pudiese ser vencido en su propio campo. Si Jesús hubiese venido solamente en forma de Dios y no de hombre, el diablo pudiese decir entonces: no, pero es que como Dios me vences, pero tienes que tener un cuerpo como el que tienen los hombres. Jesús poseyó un cuerpo humano
para poder callarle la boca al diablo y vencerlo en su propio terreno. Otro, para poder ser un sumo sacerdote compasivo. Jesús vino como hombre conociendo todas las flaquezas de un cuerpo humano. Para poder ser un sumo sacerdote necesitaba que fuese hombre, pero para que ese sumo sacerdote fuese eterno y pudiese interceder por nosotros en los cielos, se necesitaba que ese sumo sacerdote pudiese ser también Dios. Para poder ser un juez competente es necesario que nuestro juez sea o haya sido humano, porque eso es un requisito. Se necesitan jueces para poder ejercer todo juicio, pero también se necesita que ese juez sea eterno. ¿Con qué fin? De saber cómo va a ser el juicio. Un juicio que él va a conocer cada una de las cosas que allí van a ser presentadas. Por esas causas, dice Charles Riley, era necesario que Jesús se despojase y que se humillase hasta lo más bajo y pudiese conocer lo que es y vivir lo que es en un cuerpo humano con muchas deficiencias, muchas limitaciones. Pero para poder justificarnos, ser nuestro rey, ser nuestro juez, ser el que se siente en el trono de David, y para poder cumplir la promesa que se le dio a María. Hermanos, Jesús se encarnó. Jesús, siendo Dios, nos dice acá, dejó todo para venir a servir como un siervo, como un esclavo. No a servir como un esclavo a solo un hombre, sino servir como un esclavo a toda la humanidad. Y nosotros formamos parte de esa humanidad. Él vino con el fin y el propósito de que usted y cada uno de nosotros le aceptásemos en nuestros corazones. ¿Se imagina usted teniendo todos los recursos para hacer cualquier cosa, tener que depender de algo para poderlas ejecutar? Eso le sucedió a Jesús. Alguien que tenga todos los recursos sencillamente no depende de nadie. Toma la decisión y lo hace. De un plumazo, como se dice por allí, puede cambiar cualquier cosa si tiene muchos recursos. Jesús tuvo las limitaciones de no poder hacer quizás cosas que él hacía en su forma morfe de Dios, para adoptar la forma morfe de hombre, sin las limitaciones que nosotros, o con las limitaciones de las cuales nosotros también tenemos. Jesús fue hombre, Jesús es hombre, pero Jesús es Dios. Jesús no se despojó de la deidad. Jesús es el único Salvador. Necesitamos a un hombre que pueda llevarnos delante de la presencia, un hombre que sea divino y también humano, delante de la presencia de Dios, y que ese hombre pueda justificar a cada uno de nosotros delante de la presencia de Dios en aquel día. Le invito a inclinar su rostro, cerrando sus ojos, y pregunto, ¿hay acá alguna persona que quizás nunca ha oído hablar acerca de Jesús, o que si lo ha oído hablar, ha oído escuchar de él, posiblemente jamás sabía que Jesús se hizo hombre, que Jesús tomó un cuerpo humano para poder venir a la tierra? Si hay acá esa persona y es consciente de que necesita a Jesús en su corazón, entendiendo que Él va a ser tu juez algún día, juez para juzgarte o juez para absolverte, juez para dejarte libre o juez para enviarte a algún lugar que quizás no va a ser de tu agrado, te invito a que puedas levantar tu mano. Ese mismo Jesús es el abogado que va a interceder ante el Padre por tu causa justa o una causa de injusticia que hayas hecho. Si hay alguien acá que cree que necesita o está seguro, y yo sí estoy seguro que hay muchos que necesitan ese regalo de la salvación, simplemente levanten su mano y estaremos orando por ustedes. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que en esta mañana pudiésemos conocer un poco más de ti, Señor. Quizás, como dice tu palabra, de oídas te habíamos oído, pero nuestro corazón estaba lejos de ti. Y la intención en esta mañana es que el corazón puede estar
Señor, cada día más cerca de ti. Que podamos entender, Señor, y saberlo y también creerlo por fe, que siendo Dios tomaste la decisión de humillarte por cada uno de nosotros, haciéndote hombre con muchas limitaciones, sin dejar la deidad y sin dejar de ser enteramente Dios. Padre, pido que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones, Señor, de aquellos que aún no te conocen, y que ellos puedan decidir hacer una elección por ti. También de los que a veces, Señor, creemos que te conocen, porque a veces creemos que todos los que estamos acá te conocemos, Señor, pero sencillamente nos gusta venir a la iglesia, las músicas, estar acá, es chévere, y podemos hasta fingir que somos tus hijos cuando realmente ni siquiera lo somos, Señor. Pedimos, Dios mío, que tú puedas dar la oportunidad de salvación a cada uno de ellos en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias por la palabra en esta mañana, Señor. Continúa ayudando a cada uno de mis hermanos, Señor, durante la semana próxima, Señor, y proveyendo lo necesario para cada uno de ellos, especialmente el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios. Vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Sacerdocio escogido por él es mi
Señor, por lo que hiciste por nosotros. Es inimaginable, Señor, lo que hiciste, Señor. Es imposible pensar, Señor, cómo fue, Señor, cómo pudiste soportar, Señor, todas nuestras cargas, Señor, de todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste en aquella cruz, Dios mío. Te humillaste hasta lo más bajo, Señor. Hiciste, Señor, de nosotros, Dios mío, una bendición, Dios mío. Tú hiciste una bendición, Señor. Eres una bendición para nosotros, Señor. Porque ahora tenemos esa oportunidad, una hermosa oportunidad, Señor, que